Este es el capítulo 18 de la historia de mi prima Raquel. Así que acérquense su cafecito y pongan atención, no se duerman. Y no se olviden de visitar mi canal, Psicología del Crimen se llama, en YouTube. Y pónganle un me gusta, no se hagan, ¿eh? Empieza de la siguiente manera. De la Pascua en adelante se observó cierta frialdad entre mi padrino y yo. El que aquel hubiese prestado atención a falsas y mezquinas hablillas. Era ya bien lamentable, pero más resentía yo el que se aferrase a aquella cláusula del testamento que me imponía su autoridad por 3 meses todavía. ¡Qué cabrón padrino! ¿Qué importaba que Raquel hubiese gastado más de lo previsto por nosotros? Ignorábamos sus necesidades. Ni Ambrosio ni mi padrino habían comprendido qué clase de vida se hacía en Florencia. Mi prima podría ser manirrota, pero ¿era esto una falta tan grave? Mi padrino acusaba a Raquel de haber derrochado su asignación. Pues bien, a mí tendría que acusarme de malgastar criminalmente en el arreglo de la casa. Pasado el día del año nuevo, resolví hacer algunas mejoras en la finca que iba a ser mía, mas no solo en los jardines. Seguíase trabajando en la terraza, delante de las tierras de Barton, así como en la preparación del suelo contiguo a estas, que había de convertirse en el jardín acuático, copiado de la estampa hallada en el libro de Raquel. También había yo resuelto reparar la casa, bien poco era lo que se había hecho por esta de largo tiempo atrás. Subsanaría ahora el abandono en que había estado hasta aquí, y si mi padrino torcía el gesto y hacía sumas en su borrador, que se fuera mucho al diablo. Así pues, emprendí la obra por cuenta propia y antes del último de enero, entre 15 y 20 jornaleros se hallaban trabajando en el tejado y en torno del edificio, así como en el interior de la casa, decorando techos, paredes, en obediencia a mis órdenes. Hallaba yo gran satisfacción al imaginarme la expresión de mi padrino cuando le presentasen las cuentas por tales obras. Las reparaciones que se hacían en la casa me sirvieron como excusa para no recibir convidados, con lo que puse fin por algún tiempo a las comidas domingueras, ya como había gorrones. Por lo tanto, me libré de las habituales visitas de los Pascoy y de los Kendall y dejé de verle la cara a mi padrino, que era en parte lo que me proponía. Cierta mañana, a principios de la primavera, Secombe vino en busca mía para decirme que Samuel Bate, el del pabellón este, se hallaba enfermo y que deseaba que fuese a verle, pues tenía algo de importancia que darme. Por la tarde, andando, me dirigía al pabellón con objeto de hablar con Samuel. Lo encontré sentado en la cama y frente a él, sobre la manta, estaba extendida una de las casacas que pertenecieron a Ambrosio y que Bate recibió como regalo el día de Navidad. Reconocí en ella la de color claro que no había visto antes y que Ambrosio habría adquirido en Italia para la época calurosa. Vaya, Samuel, siento mucho encontrarte en cama. ¿Qué te pasa? Es la misma tos de siempre, señor don Felipe, que me tumbaba en la cama todas las primaveras. Tienes que enviar a tu hija a ver a la señora Ashley para que te mande alguna infusión con que curarte. Sabe mucho de esas cosas. El aceite de eucalipto es uno de sus remedios. Así lo haré, señor don Felipe, así lo haré.
Pero antes pensé que debía rogarle que viniera usted mismo por tratarse de la carta. Bate bajó la voz y mostró una cara convenientemente inquieta. ¿Qué carta, Samuel? Señor, señor don Felipe, el día de Navidad, usted y la señora Ashley bondadosamente nos obsequiaron a algunos de nosotros prendas de ropa y otras cosas que pertenecieron al difunto amo. Y miré que estábamos muy orgullosos nosotros todos de haberla recibido. Ahora bien, a mí me dieron esta casaca. Hizo una pausa y pasó la mano por la prenda. Esa misma noche me la traje, mas no quería ponérmela, señor don Felipe. Se habría tomado por una presunción de mi parte y usted me entiende, señor. Así es que la guardé en la cómoda y de vez en cuando la sacaba para contemplarla. Luego, cuando me vino esta tos y tuve que meterme en la cama, me entró la gana de ponerme la casaca, cosa que hice ayer por la primera vez, señor don Felipe. Fue entonces cuando descubrí la carta. Hizo una pausa, metió la mano bajo la almohada y sacó un sobre. La carta debe haberse deslizado entre los forros, señor don Felipe. La sentí crujir y tuve el atrevimiento de rasgar los forros con una navaja. Y aquí la tiene usted, señor. Es una carta tan claro como la luz. Viene sellada y dirigida a usted por el propio don Ambrosio. Hace ya tiempo que conozco su letra. Me causó gran impresión hallarla, señor. Me pareció como que había tropezado con un aviso del otro mundo. Y me entregó la carta, bajé la mirada, aquella escritura tan familiar, y experimenté un repentino estremecimiento en el corazón. Di las gracias a Samuel tras de guardarme la carta en el bolsillo del pecho. Estuve charlando por unos minutos antes de separarme de su lado. Cierta intuición me llevó a decirle que no hablase a nadie del asunto. Así me lo prometió y salí del pabellón. Trepé por el bosque hasta un sendero que corre por aquella parte de la finca lindante con las tierras de Trenanch y el paseo arbolado. Era el punto más alto de nuestras tierras, excepción hecha del faro al sur, y ofrecía una espléndida vista de los bosques y del valle hasta el mar adentro. Al extremo del sendero, Ambrosio había colocado un bloque de granito. Esto, habíame dicho medio en broma, medio en serio, podrá servirme de lápida sepulcral cuando me muera. Piensa en sepultarme aquí mejor que en la cripta familiar con el resto de los Ashley. Sobre la losa de granito, Ambrosio había trazado una coplilla que nos hacía reír cuando la leíamos juntos. Al llegar aquel día hasta la losa estuve un instante con las manos apoyadas en ella y no pude adoptar resolución alguna. Lo más hermoso del día había pasado, se sentía más frío, el cielo se hallaba surcado de nubes y más allá de los pantanos, en la bahía, el mar parecía de un gris pizarra. Un ligero viento soplaba sobre la costa agitando los árboles que se alzaban a mis pies. Tomé asiento al lado de la losa y como un chico que ora porque haga buen tiempo el día de su cumpleaños, rogué a Dios entonces porque aquella carta no trajese cosa alguna que pudiera trastornarme. Y con esto la abrí. Estaba fechada en abril del año anterior. Por consiguiente, Ambrosio la había escrito 3 meses antes de su muerte. Y decía así: Querido hijo mío, si mis cartas no han sido frecuentes no es porque no haya pensado en ti. Durante estos últimos meses he tenido presente en mis pensamientos, tal vez más que nunca, pero una carta puede extraviarse y ser leída por terceros. Por lo tanto, me he abstenido de escribirte.
He estado enfermo, con fiebre y unas jaquecas terribles. Ahora me encuentro mejor, aunque por cuánto tiempo no podría decirlo. La fiebre puede reaparecer como también las jaquecas y cuando éstas me atormentan no tengo conciencia de lo que hago ni de lo que digo. De esto al menos estoy seguro. De lo que no estoy seguro, sin embargo, es la causa. Felipe, hijo mío, estoy pasando por una tremenda angustia. Te escribí en el invierno, me parece, aunque poco después caí enfermo y no recuerdo qué pasaría con la carta. Es muy posible que en el estado en que me hallaba la haya destruido. En aquella te hablaba del defecto de tu prima que me causa tanta inquietud. No sabía decir si su mal es hereditario o no, pero sí creo que lo sea, como creo también que la pérdida de nuestro hijo, al que esperábamos desde hacía pocos meses, le hizo a Raquel un daño irreparable. Por cierto que en mis cartas no te había mencionado tal cosa. Nos hallábamos a la sazón considerablemente afectados. Por mi parte cuento contigo y esto me consuela. Más el efecto es la mujer, es más, el, el efecto es la mujer, es más hondo. Raquel se había hecho muchos planes y proyectos, como ya te imaginarás. Y cuando a los 4 meses y medio todo ello resultó en vano, el doctor le dijo que ya no podría tener otro hijo. Su aflicción fue inmensa. Podría jurar que su carácter ha cambiado desde entonces. Su reflexión en lo que hace al dinero se fue acentuando y descubrí en ella cierta propensión al disimulo, a la mentira, así como a alejarse de mí, propensión completamente opuesta a lo afectuoso de su índole cuando nos casamos. A medida que pasaban los meses, observé que Raquel solicitaba cada vez más mejor que el mío el consejo de ese hombre a quien me he referido ya en mis cartas. Me refiero al señor Reinaldi. Me figuro que este hombre ejerce un pernicioso influjo sobre ella. Tengo la sospecha de que ha estado enamorado de Raquel desde hace muchos años, incluso desde que vivía San Galletti. Y aunque hasta hace poco ya no habría creído ni por un instante que ella pensara en él en tal sentido en la actualidad. Y dado el cambio de la actitud de Raquel para conmigo, ya no puedo estar seguro. Noto en sus ojos una sombra, cierto tono en su voz, siempre que se hace mención del nombre de Rinaldi, que despiertan en mi ánimo la más terrible sospecha. Como la educaron unos padres irresponsables, como llevó una vida antes de su primer matrimonio y mientras este duró, la cual los dos hemos guardado reserva. He pensado a menudo que su código de conducta es diferente al nuestro. Puede que tenga el vínculo del matrimonio por poco sagrado. Sospecho que Rinaldi le da dinero. En realidad tengo pruebas de ello. El dinero, y que Dios me perdone por decir cosa, es por ahora el único medio de llegar al corazón de Raquel. Hay ocasiones en que se conduce como lo hacía anteriormente y entonces todo va bien. También que me digo que he sufrido alguna pesadilla y despierto de nuevo a la dicha de los primeros meses de nuestro matrimonio. Y a poco por una palabra, por un acto cualquiera, otra vez lo veo todo perdido. Bajo a la terraza y me tropiezo allí con Reinaldi. Al verme Raquel enmudece. Cierta vez en que ella había entrado en la casa y en que Rinaldi y yo quedamos solos, el italiano me dirigió
inopinadamente una pregunta acerca de mi testamento, el que, entre paréntesis, Rinaldi había visto cuando Raquel y yo nos casamos. Rinaldi me dijo que en la forma en que estaba, si yo muriese, mi esposa quedaría en el desamparo. Esto ya lo sabía yo y había escrito ya otro testamento que reparase el error. Y lo habría firmado y legalizado si hubiera tenido la certeza de que la propensión de Raquel a derrochar era cosa pasajera. A propósito, aquel Nuevo Testamento daría a Raquel posesión de la casa y de la finca únicamente mientras ella tuviera vida. Disponía que a su muerte pasarían a ser suyas y señalaba que la administración de la hacienda quedaría enteramente en tus manos. El documento constituía o continúa sin firmar por la razón de que ya te expuse. Insisto en que es Rinaldi quien me ha interrogado tocante al testamento. Ella no me habla del asunto, mas ¿acaso no lo tratarán entre sí? Lo del testamento tuvo lugar en marzo. Se sabía que no estaba yo bien y si fuera de mí por mis jaquecas, y es posible que Rinaldi al abordar el asunto lo haya hecho con ese espíritu calculador que le es propio, pensando que bien podría morirme. Es muy posible que así haya sido. Es muy posible que entre ellos no se hable de ello. No tengo manera de saberlo. Frecuentemente la sorprendo con los ojos fijos en mí, extraños y vigilantes. Y cuando la estrecho en mis brazos me parece como si Raquel tuviera miedo. ¿Miedo de qué? ¿A quién? Hace 2 días sufrí otro acceso de la misma fiebre que me tuvo postrado en marzo. El ataque se presentaba de modo inesperado. Soy presa de dolores y náuseas que pasan prontamente, convirtiéndose en una tremenda existencia mental que casi me impulsa a la violencia y me acomete tal vértigo que difícilmente puedo sostenerme en pie. Esto pasa a su vez y se apodera de mí un incontrolable deseo de dormir, a tal punto que me desplomo en la cama o en el suelo, sin fuerza alguna en las piernas. No recuerdo haber visto a mi padre en tal estado. Recuerdo, sí, que sufría de jaquecas y de ciertas indisposiciones, pero de los otros síntomas no. Felipe, hijo mío, tú que eres el único ser en el mundo con quien puedo confiar, dime qué significa todo esto y si te es posible, ven a mi ayuda. No digas una palabra a nadie, sobre todo nada me contestes por escrito. Ven sin demora. Se ha adueñado de mí un pensamiento que no me deja en paz. Estarán tratando de envenenarme. Sin más, Ambrosio. No destruí aquella carta. Hice un agujero bajo la losa de granito, metí la carta en mi billetera y enterré esta en lo más hondo de aquella tierra. Y luego alicé el lugar con mis propias manos, me alejé bajando por la colina y al bosque atraviesa hasta el paseo. Al acercarme a la casa llegaron hasta mí risas y la charla de los jornaleros que, concluido el trabajo, volvían a sus casas. Entré por la puerta posterior, atravesando el patio, y al percibir mis pisadas sobre las losas, Sicombe salió de la despensa y vino a mi encuentro, la consternación pintada en su semblante. «Qué bueno que haya usted venido, señor», exclamó. «El ama ha estado preguntando por usted desde hace rato. El pobre Don, o sea, el perrito, tuvo un accidente y el ama está muy tranquila». «¿Un accidente? ¿Qué ha pasado?»
Una gran teja del techo le cayó encima, señor. Ya sabe usted lo sordo que se ha vuelto últimamente y lo que se resiste a abandonar el sitio sin que tome el sol cerca de la ventana de la biblioteca. La teja debía haberle caído en el lomo, no acierta a moverse. Me encaminé a la biblioteca y estaba Raquel de rodillas en el suelo con la cabeza de Don apoyada en su regazo. Mi prima alzó los ojos cuando yo entraba en la habitación. Lo han matado, me dijo. Se está muriendo. Si hubieras estado aquí, esto no habría sucedido. Secombi abandonó la biblioteca y nos dejó solos. Las lágrimas que salieron a los ojos de Raquel corrían ahora por sus mejillas. Don era tuyo. Os criasteis uno al lado del otro. No puedo sufrir que se muera. Me acerqué y me arrodillé en el suelo junto a ella y caí en que no pensaba yo en la carta enterrada bajo la losa de granito ni en el pobre Don que estaba a punto de morir. Solo pensaba en una cosa. Era esta la primera vez desde que había llegado a mi casa en que Raquel sufría. No por Ambrosio, sino por mí. Bueno, este es otro capítulo de la historia de mi prima Raquel. Visiten mi canal, se llama Psicología del Crimen. Algo nos entretiene, algo nos divierte. Toda la literatura es cultura, así que adelante, tómense su café y luego les cuento el siguiente capítulo.